Yo soy Bárbara López. Y yo soy Macarena Achaga. Y estamos aquí porque vamos a leer un montón de tweets que ustedes están mandando sobre Juliantina. Nos está empezando a funcionar esa dinámica, ¿no? Ya. Me encanta porque... me encanta, pero no sé, pero me encantas, dice. Aquí se llama, no sé, es Liz García Monterrey, pero dice no sé, pero me encantas, que es la respuesta de... Ay, Jules, es verdad. ya sabes. No sé, pero me encantas. Entonces Claro, dice, claro. no sé, pero me encantas. Sí, en el A hospital. mí también me encanta estar contigo. Ok, bueno, y dice, yo creo que es la primera vez en México que hay una pareja de telenovela que recibe tanto apoyo. Tal vez influyen las benditas redes sociales. Lo cierto es que Juliantina tiene nuestro corazón en este momento. Más historias así. Gracias, Macabezo y Bárbara López 21 por hacer historia. Qué bonito. Qué fuerte. chido. Sí creemos que entre todos estamos pudiendo hacer un pedacito de historia. Es un granito Sí, que por estamos supuesto. poniendo ahí. Está muy chido. A ver, ahí les va de Juliantina 7. Les voy a confesar que la escena de hoy me dejó con un gran vacío. No sé, me puse triste y no porque Valentina esté sufriendo, sino porque lamentablemente Valentina sí existe en la vida real y son muchas que están en su casita sintiendo ese miedo, como si querer fuera malo. Ay, no sé de cuál de todas las escenas estén hablando, pero me daría la sensación que es después de la Casa de Valle, ¿no? Pues sí, lo cierto es que como ustedes dicen, como si pareciera que querer fuera algo malo, pero yo creo que sí se está haciendo un cambio, ¿no? En la sociedad. Y pues nada, hay que ser pacientes y hay que mantenerse fuertes. Querer es muy chido y yo creo que el desafío en realidad más importante es entender qué queremos nosotros. Yo siempre digo que es súper difícil explicarle al resto lo que uno quiere cuando uno está tratando de descifrarlo. Y no tiene nada que ver con la preferencia sexual de nadie. O sea, es difícil para todos. Entonces, pues paciencia, mucho amor propio. Yo siento que somos súper duros con nosotros mismos de Sí, repente. Es como sí. de, no, y ya hice esto, y ya dije no sé qué, ¿no? Sí, es verdad, Entonces- no sean tan duras. Sí, con ustedes mismas. Bueno, Juliantina-Col, Valentina @Macabezo, un personaje que supera la ficción y encarna el sufrimiento de muchas chicas que tuvimos que enfrentar la recriminación injustificada por enamorarnos de una mujer. Siento su miedo y su terror. También me paraliza a mí y a mis recuerdos. Pacto Juliantina. Wow. Hagan un pacto allá en casita todas. Con la familia también. Sí. ¿Qué más dice? Este es todo el mismo, es todo el mismo tweet, el mismo. Hay noches donde me pregunto si la producción de Amar a Muerte es consciente de todas las fibras que nos están moviendo y del proceso de evocación de un pasado o del presente que se muestra abusivo, cruel y despiadado. No están contando la historia de Val, cuentan la de muchas. Sí. Wow. fuerte. Está cañón. ¿Qué más dicen? Lo que más me duele y me daña de todas estas escenas es que cobran vida cada día en la existencia de alguien. Muchas chicas deben estar encerradas no solo en su habitación, sino también en sus mentes, inmovilizadas por el pánico del rechazo familiar y social. Wow. Creo, ¿sabes qué? Me inspira mucho a contar. O sea, la verdad creí que nos íbamos a reír mucho con los tweets y así, y sí son súper profundos. De repente llegan cosas muy graciosas y también llegan estas cosas que son muy movilizantes. Y me hace pensar que tienen que ver la historia hasta el final, Sí, ¿no? definitivamente. Porque digo, al final del día, si lo están contando aquí es porque hay mucha gente allá afuera que creímos que se iba a sentir identificada con Valentina y con Juliana. Así es. Que lo que les pasa pues no es fácil, porque es como, ¿qué hago? Me enfrento a mi familia, ni siquiera sé qué me está pasando a mí. Sí, bueno, es una gran lucha, ¿no? Pero yo creo que siempre vale la pena luchar, ¿no? Y siempre hay una gran recompensa. Por eso tienen que llegar hasta el final de la historia. Juliana y Valentina. Dice, ahí está la magia, ahí está la complicidad, ahí está la fascinación unida a una tenue emoción por el primer y más bonito amor. El vínculo, el hechizo, el encanto siguen intactos. Juliana y Valentina están por encima de todo. Primera vez Juliantina. ¡Qué emoción! Estuvo muy cañón eso, ¿no? Sí, no, bueno, la gente la verdad que lo esperaba muchísimo y yo más que ver gente enojada o molesta o sacada de onda, yo veo muchísima gente feliz y contenta de esta liberación, así que muy bien, lo hicieron muy bien, Juliantinas, liberen Juliantinas. Sí, la verdad es que lo lograron ustedes, está cañón, ¿no? Sí. Porque sí decíamos,
cuando no vimos esa escena, nosotros estábamos así chale, ya no la mostraron, nos mojamos, ¿qué tal el frío que hacía? O sea, estaba calientísima el agua para que no nos congeláramos en esa regadera. No saben, estábamos en Toluca como a -2 grados y todo así, el agua estaba hirviendo. Fue muy difícil hacer eso. Hicieron que valiera la pena, definitivo. Total. Gracias. El año pasado conocí a alguien, era una chava. No era la primera que llamaba mi atención, pero sí la primera con la que quise intentar platicar. Una amiga me consiguió su nombre y Facebook. Después de agregarla, tardé un fin de semana para poder enviarle un mensaje. Algo que me ayudó a sacarle plática fue que teníamos gustos similares en música, aunque al principio fue extraño para mí. Seguía tratando de hablar lo más que podía. Tuve la suerte de que ella fuera una persona bastante amable y amigable, así que nunca me respondió cortante, creo. Después de un tiempo, cuando me di cuenta de que me gustaba en serio, platiqué con la misma amiga que me consiguió su nombre, ya que siempre tuve su apoyo. Me guardé eso por un mes. Quería ser honesta con ellos, pero también conmigo misma. La peor decisión que he tomado es creer que podría tenerles confianza. De las tantas cosas que mi madre dijo esa noche, la que más me dolió fue la siguiente. De haber sabido que me saldrías con eso, no te hubiera cuidado tanto. Si es verdad, mejor vete de aquí. Madres, qué fuerte. Con esto ella me dio a entender que si soy heterosexual y que si en algún momento me secuestran, violan o matan, soy digna de que alguien busque justicia, pero si soy gay o bisexual, que me lleve la fregada. Bueno, eso es todo. Es una historia muy dura. Sí, pues la verdad es que estamos conscientes que todavía existen padres con esa mentalidad y es muy duro, pero pues la verdad es que hasta los papás se equivocan, ¿no? Sí. Y dicen cosas que pues, evidentemente no son verdad y que lastiman mucho a los hijos, pero bueno, al final eso nos hace fuertes y tenemos que saber perdonar. Yo creo que no importa a qué te enfrentes con tus papás, realmente así es como se aprenden las lecciones en la vida. Generalmente la gente que más queremos son las personas que más nos marcan. Yo lo que diría, en mi experiencia, yo no tengo una así, pero tengo otras. Y en general, para la gente que nos lastima, es saber que todo el mundo hace lo que puede. Los papás están haciendo lo que pueden. Parte de la responsabilidad social que tenemos todos nosotros está pasando el cambio. Entonces hay que ser muy tolerantes porque no es fácil, no es fácil. Estamos cambiando la mentalidad de personas que pues ya tienen una estructura, que ya tienen muchos años de pensar de la misma manera, que no tuvieron la posibilidad de tener esta apertura ni con sus papás, ni con sus abuelos, que no tenían la cantidad de información que tenemos nosotros, ni el acceso a la información que tenemos nosotros. Entonces, creo que saber que cada uno hace lo que puede y que esas eran las herramientas de ese momento y que algo dijiste muy bonito, que es que estas cosas, estas pequeñas batallas internas nos hacen más fuertes. Pequeñas o grandes batallas internas nos hacen ser quienes somos. Así es. Así que síganos compartiendo sus historias, porque la verdad es que sí las leemos y sí generan un cambio. Entonces, muchas gracias por abrir su corazón, por contarnos estas historias tan duras y ojalá que ustedes, entre todos ustedes, bueno, pues sientan un apoyo, ¿no? Que aquí lo tienen también con nosotros. No etiquetas, sean felices, mucho amor.